El milenio o el reino del Mesías. Creo que es importante que estemos hablando de este tema en particular y qué es lo que conlleva, ¿verdad?, a lo que es el reino, el milenio y las cosas que en él están. ¿Qué es lo que ha pasado también? Hay un par de situaciones, ¿verdad?, que podemos ver y comparar la una con la otra y que más de una vez podemos estar creyendo que estamos hablando del milenio, pero bueno, vamos a ver de qué es lo que estamos hablando. Un pequeño resumen sobre esto y lo podemos ver de esta forma. La caída del cuarto reino, del cuarto imperio, de todo aquello que ha sido lo opuesto, que ha sido lo contrario, aquello que de alguna manera, de alguna forma, ha ido en contra de su voluntad, en contra de lo que es el Mesías. Y por allí podemos llamar también todo esto opuesto, todo esto contrario, que, que también sí es lo que es el anti-Mesías, porque de alguna forma está siempre en contra. Pero veamos, la caída de este reino, luego, luego de esta caída es el reino que es dado al pueblo del Altísimo en completa paz, sacando todo lo que era opuesto, sacando todo lo que era contrario. Y luego de esto pasamos también a esta segunda parte que viene el rey y da inicio al reino milenial. Viene el rey que está desde el mismo principio anunciado que iba a ser el que iba a reinar sobre su pueblo. El engañador, el enemigo, es atado, es sacado, es sacado del escenario para que su pueblo pueda gozar, pueda estar en paz, para que pueda adorarle. Y la muerte de los impíos. Bien, vamos. Nos dice el profeta Daniel de esta forma. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro, de barro cocido, y lo desmenuzó, los hizo pedazos. Una piedra que vino de lo alto, ¿sí? Y dice, sigue diciendo, y en los días de estos reyes, el, el, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El reino este permanecerá para siempre. Nos continúa de esta forma y vamos a ver estos imperios, esta voz contradictoria, esta voz que siempre estuvo y tuvo alguien que la tenía que representar. A través de todos los tiempos siempre hubo alguien que representaba esta voz contradictoria. Daniel 7:26 sigue diciendo de esta forma, pero se asentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, hablando de este último, de este cuarto imperio. Vamos a ver ahora la siguiente imagen, cómo lo grafica de esta forma. Podemos ver lo que era Babilonia, Grecia, los medos persas y por último Roma. ¿Sí? Este cuarto imperio que iba a ser diferente, que iba a ser distinto y que de algún modo iba a llevar lo que estos otros tres reinos, estos tres imperios también tenían, de forma espiritual hablando. Estos cuatro imperios nos sigue diciendo de esta manera, pero se sentará el juez y le quitará su dominio, que sea destruido y arruinado hasta el fin. Vemos entonces, ¿sí?, una piedra, esta estatua que estaba representando a todos estos imperios, que es el sueño que tuvo Nabucodonosor, y que de alguna forma José le fue revelado y le decía, ¿verdad?, sobre esta piedra que quebrantó esta estatua que iba en representación de estos reinos. Le pegó en los pies, ¿sí?, que era estos últimos reinos,
Y de los días de estos reyes, o sea, en los días, ¿sí?, que esté este último reino que se fueron dando los medo-persas, Babilonia, los medo-persas, los griegos, Roma, hasta que llegamos, ¿verdad?, a este cuarto y último imperio. Y terminado este, ahora sí, les he entregado al pueblo de los santos del Altísimo. Sigue diciendo de esta forma, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después que caiga, después que la piedra golpee esta estatua, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Ahora sí, una vez que estos cuatro reinos, estos cuatro imperios paganos, con todas las cosas que ellos traían, con toda la adoración babilónica que ellos traían, ¿sí?, y que Roma de alguna forma fue trasladando también a través de todos los tiempos, vino dejando esta misma adoración que viene desde el mismo principio. Después que caigan todos estos imperios y nos queda el último pendiente por estos días, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Nos dice, sigue diciendo Daniel, capítulo 7, el verso 27 ahora, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, veamos lo que dice, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán, como de alguna forma ha venido pasando, ¿sí?, con todos estos imperios que a través de todo lo que vinieron haciendo, venían obligando, torturando y matando a todos aquellos que no querían servirlo de esta forma. Y podríamos hablar de todos los profetas, qué es lo que les ocurrió, y podríamos hablar de algo muy importante, que es qué es lo que ocurrió durante el tiempo de la Inquisición. Todos aquellos años donde Roma torturó y mató a todos aquellos, ¿verdad?, que no estaban de acuerdo con lo que estaban planteando, que no estaban de acuerdo en su forma de adoración. Y el pueblo de Israel, o por allí algunos los llamaban los judíos, ¿sí?, estaban sirviendo de otra forma, escondidos, escapados, en diferentes lugares. ¿Para qué? Para que esto llegara hasta el fin de todos los tiempos. Nos habla ahora de esta manera que estaba anunciado y qué es lo que podía llegar a pasar. Levítico 26, el verso 3 dice, si ustedes viven por mis ordenanzas, observan mis mitzvot o mis mandamientos y los obedecen, dice el verso 26, el verso 6, yo les daré shalom, paz en la tierra, ustedes se acostarán y dormirán sin temor de nadie, yo despojaré de la tierra de animales salvajes, la espada no irá por entre tu tierra. Bien, acá hay algo que es importante de lo que vamos a ver hacia adelante ahora. Veamos de nuevo. Dice, yo daré shalom, paz en la tierra. Ustedes se acostarán y dormirán sin temor, mientras estuvieran con obediencia. Sin temor de nadie. Yo despojaré la tierra de animales salvajes. La espada no irá por entre tu tierra. Pero sabemos qué ocurrió con este pueblo, qué ocurrió con el pueblo de Israel que estuvo en desobediencia. Lamentablemente, tuvieron espada y también tuvieron animales feroces, ¿verdad? Nos dice ahora el capítulo C de Oseas 2:18 y habla de esta forma. En aquel tiempo haré en favor de Israel una alianza con los animales salvajes y con las aves y las serpientes. Romperé y quitaré de este país arco, la espada, la guerra, para que mi pueblo descanse
tranquilo. Cuando le sea dado el rey, el gobierno al pueblo de los santos del Altísimo, va a entrar en esta situación. Y sigue diciendo, ahora por otro profeta, y habla de esta manera, a través del profeta Ezequiel, el capítulo 34, el verso 25, estableceré con ellas un pacto de paz y haré que no haya más bestias malas en la tierra y habitarán seguras en el desierto y dormirán en los bosques. Viene adelantando qué es lo que iba a pasar, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ver. Si estamos hablando del milenio o de qué tiempo es el que estamos hablando. Sigue hablando el profeta de esta forma. Ahora Isaías, y estos son versos conocidos, ¿ya? Dice, allí no habrá león, ni subirá por él bestia feroz. Estos no se hallarán allí, sino que por él andarán los redimidos. Job 5:23, pues aún con las piedras del campo harás alianza, y las bestias del campo te serán mansas. O sea, va a haber un tiempo, va a haber algo dado al pueblo de los santos del Altísimo, al pueblo de Israel, cuando esté en fidelidad, cuando esté convertido a su Mesías, que va a pasar por esta situación que era anunciada ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo nos dice el profeta Isaías que tiene que ser anunciado esto? Está anunciando, desde el principio está anunciando el fin. Empezamos a ver imágenes como esta, ¿sí? Donde nos dice el capítulo 11, verso 7, y hasta el león comerá paja juntamente, o como el toro, o como el buey. La vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Continúa hablando de esta manera ahora, ¿sí? Y veamos cómo fue al principio. ¿De qué manera, ¿sí?, los animales eran al principio? Nos dice capítulo 1, el verso 30 de Génesis. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. ¿Cómo? Veamos. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Ahora, claro, algo en el medio falló, en el hombre falló. Algo en el medio el hombre hizo de que de alguna manera, de parte del Todopoderoso, esto cambiara, ¿sí? Esto sea diferente. Y vamos a seguir, ¿verdad?, con diferentes situaciones que aparentemente se nos están dando en este tiempo del cual estamos hablando. Y ahora vamos a hablar un poquito, ¿sí?, qué es lo que va a pasar con las madres, con los niños. Vemos una mujer, ¿verdad?, embarazada, y nos dice de esta manera, Isaías 65, el verso 23, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos del Todopoderoso, y sus descendientes con ellos. O sea, estamos hablando de un periodo de tiempo, ¿sí?, donde no van a dar a luz para maldición, porque son linaje de los benditos del Todopoderoso, y sus descendientes con ellos. O sea, estamos hablando entonces de que van a continuar así las generaciones, de que van a continuar así los nacimientos. Hay algo que es importante en todo esto, y dice de esta forma, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que su día no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Creo que acá hay una buena pregunta que nos debemos hacer al respecto para saber de qué tiempo, de qué época, ¿sí?, estamos hablando.
Porque en la época donde está ocurriendo esto, ¿sí? Eh, hay muerte por un lado y hay nacimientos y hay pecador por otro. Y nos dice de esta forma ahora: el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. O sea, estamos viendo todo lo que anteriormente estuvimos hablando. Veíamos acá en la imagen un niño y que está jugando, ¿sí?, con una serpiente. Al mismo tiempo, el lobo, ¿verdad?, junto con el cordero, el león comerá paja, ¿sí?, como el buey, ¿verdad? Esta imagen que tenemos que agradecer a quien tiene estas imágenes también. Pero continuemos, qué es lo que estamos viendo en este momento y qué es lo que hay acá. Dice esta forma ahora, Isaías sigue diciendo 65:20, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Se nos repite la imagen. Ahora vamos a ver un par de conceptos al respecto. Y nos dice de esta manera. Capítulo 15, el verso 53 de 1 Corintios. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y ahora estamos hablando, ¿verdad?, del reino del Mesías. Ahora estamos hablando del tiempo de la resurrección. Ahora estamos hablando aquel tiempo, ¿sí?, donde el Rey de Reyes y Señor de Señores comenzará a gobernar, comenzará a reinar. Y tiene estas características. Y nos habla, ¿verdad?, de que el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. Ahora en esto nos cabe una pregunta, ¿verdad? Y es una pregunta que debemos de hacernos y es una pregunta obligada. Isaías 65:20, vamos a leerlo otra vez. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Si este tiempo del que estamos hablando es el milenio, es el reino del Mesías, ¿sí?, donde ya están vestidos de corrupción y el postrer enemigo en su reino, el postrer enemigo que es derrotado es la muerte. En este lugar, ¿verdad?, donde hay muerte, donde hay sepultura, donde hay pecador, donde hay pecado, estamos hablando de un tiempo diferente. Tentación de los saduceos. Vamos a ver una situación que hay en este momento. En Marcos 12, el verso 20 dice: hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Verso 22, y así tuvo los 7 hermanos, tuvieron la misma mujer, ¿sí? Todos la tuvieron, los 7 hermanos tuvieron la misma mujer y no tuvieron descendencia. Le hicieron una pregunta a modo de tentación. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Era una pregunta capciosa, una pregunta que de alguna forma, ¿sí?, traía un trasfondo que no estaba bien. Veamos qué es lo que nos dice. Bueno, se nos repiten otra vez la misma imagen, pero vamos a pasar ahora a ver esta imagen para graficar. La mujer, esto es algo real, ¿no? Igualmente sirve para que sepamos de qué estamos hablando. Es una mujer que tuvo a todos estos, ¿sí?, que eran hermanos, los tuvo por marido. A todos los tuvo por marido. La pregunta era, en el reino, ¿sí?, en su resurrección, ¿de cuál de estos
¿sí? Y iba a ser el matrimonio. O sea, estaban mirando, pensando que después de la resurrección, ¿cómo iban a llegar a esto? ¿Sí? Iban a llegar al matrimonio. Pero acá viene una respuesta que es importante. Y el maestro responde de esta manera. Dice así. Entonces respondiendo Jesús le dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. ¿Cómo era la cosa entonces? 12:25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Estamos viendo, ¿verdad? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. O sea, si nosotros quisiéramos volver hacia atrás, ¿verdad? Y ver entonces cuándo ocurre el matrimonio, para que al mismo tiempo, después del matrimonio, tengan descendencia, y al mismo tiempo estemos hablando que de esa descendencia van a estar las generaciones, ¿verdad? Donde aparecen esos niños que van a jugar con un basilisco, con una serpiente. O bien estamos hablando de otra época. Nos decía esto que estamos repitiendo, no habrá más allí niño que muere de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. En el gobierno, en el reinado de nuestro Mesías, no va a ocurrir esto. ¿Sí? Porque todos los que han llegado allí, ya han llegado, ¿verdad?, para vivir eternamente. Veamos un par de conceptos más. Hablando de este mismo problema, ¿verdad?, que hablamos de los animales. En Segunda de Reyes nos relata algo de esta manera. Veamos. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 26, dice así. Entonces dijeron al rey de Asiria, la gente que trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen las costumbres del Dios de aquella tierra. No conocen las costumbres del Dios de aquella tierra, el cual ha enviado leones contra ellos, y he aquí que los están matando, porque no conocen las costumbres del Dios de esa tierra. O sea, en otras palabras, el Todopoderoso utiliza, ¿verdad?, los animales, las bestias feroces, ¿verdad?, para hacer o cumplir sus propósitos. Para mal, como en este caso, o veamos el siguiente, ¿de qué se trata? Muy conocidos por todos. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, decía Daniel, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Daniel 6:22. Y todos recordamos esto, ¿verdad? Cuando la boca de los leones fue cerrada y no recibieron ningún daño. O sea, en las manos del Todopoderoso están todas las cosas. Y estas bestias feroces, a la orden del Todopoderoso, pasan a ser gatos. Entonces, ¿qué nos queda? Ver la siguiente imagen de un resumen de lo que estábamos viendo. ¿Qué son todas estas cosas? ¿Cuándo es este tiempo entonces? Y nos dice de esta forma, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. El león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de las pibes. Y el recién destetado
extenderá su mano sobre la caverna del basilisco, sobre la caverna de la víbora. ¿Sí? Isaías 11, versos 6 y 8. Entonces, todo esto, ¿de qué tiempo es el que se trata? Porque vemos, ¿verdad?, que el reino, el milenio, es otra cosa. Veamos el rey y su reino. ¿Y desde cuándo está anunciado? Porque vemos hoy por hoy que hay cosas que están anunciadas solamente por los apóstoles. Y podemos hablar del arrebatamiento, podemos hablar del rapto y todo ese tipo de cosas. Cuando en verdad su reinado y el lugar donde va a reinar y con quién va a reinar está anunciado desde el mismo principio. Nos habla de esta forma el capítulo 49, verso 10 de Génesis. En esta bendición que hiciera Jacob, ¿verdad?, a Judá, esta de alguna forma, esta bendición profética que ha estado haciendo. Y dice de esta manera: el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Y ahora vamos a ver, ¿verdad?, de que esta bendición y que está hablando de este rey que iba a venir, de este rey que iba a tener el verdadero derecho, es el que lo iba a tomar. Sigamos. Nos dice de esta forma ahora: a fin de que Yahvé cumpla su palabra que habló acerca de mí diciendo: si tus hijos guardan sus caminos andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, jamás te faltará varón sobre el trono de Israel. Pero estamos viendo que por el pecado, por la desobediencia, ¿sí?, hasta por la idolatría, esto se interrumpió. Se interrumpió con Ezequías en el reino de Judá y con Oseas en el reino de Israel. O sea que llegamos al tiempo, ¿verdad?, cuando llegamos al primer siglo, el tiempo del Mesías, que no había ningún rey. No había ningún rey en ese entonces. Se había interrumpido. Pero entonces queda un rey que falta reinar sobre el pueblo de Israel. Veamos qué es lo que nos dice ahora el profeta Ezequiel. Y habla de esta manera. Dice así: así dice Adonai Yahweh: quítese la mitra y depóngase la corona. No sea más así. Exáltese lo bajo y humíllese lo alto. O sea, los que estaban, quítese la corona, ¿sí?, depóngala. En ruinas te convertiré. No existirá más hasta que venga aquel a quien le pertenece el derecho, y a él se lo entregaré. Entonces, esto ahora sí es lo que estamos esperando, ¿sí? Esto es lo que estaba anunciado. Y esto es lo que estaba anunciado también ahora, ¿sí? Y empezamos a ver qué es lo que nos dice Lucas al respecto también. Y nos habla de esta manera, hablando de este rey. Así dijo: cierto hombre de la nobleza partió a un país lejano para recibir un reino y volver. Hablando, ¿sí?, de nuestro maestro, hablando de este rey que tiene que volver a reinar en la tierra también. Sigue diciendo de esta manera: este será grande, decía allí, le dijo el ángel, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. El trono de David su padre. ¿Dónde estaba eso? ¿Sí? Toda promesa está dada para acá, aquí en la tierra, que acá es donde debe ser. Y continúa hablando, ¿sí?, de lo que el apóstol Pablo nos habla de esta forma y dice: en un instante, capítulo 15, el verso 52, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta
y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. O sea que cuando venga nuestro Maestro, cuando venga el Rey, van a estar los resucitados incorruptibles y los transformados. Pero también es importante, ¿sí?, qué es lo que iba a pasar con el engañador, qué iba a pasar con aquel que se ha ocupado, ¿verdad?, en tener personas físicas que se oponen al Mesías, que son aquellos anti-Mesías, con todas las cosas que hacen, que dicen, y que de alguna forma todo lo que ha sido ordenado, este movimiento lo tira por tierra. Nos dice de esta manera: y vi un mensajero, vi un ángel que bajaba del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el acusador y el Satán o el mentiroso, y lo ató por 1000 años. O sea, por 1000 años, de alguna forma, ¿sí?, de alguna manera, como estaba, lo deja inactivo, que no haga daño, que no engañe, que no mienta, ¿sí? Vamos a poner una imagen que lo pueda representar de alguna manera, ¿sí?, en el cual queda inactivo, para que su pueblo, ¿sí?, pueda reinar solamente y alabar y adorar a su rey. Pero ¿cómo va a ser esto? ¿Sí? ¿De qué forma va a ser? Nos dice Filipenses, el cual transformará, veamos con atención, el cual transformará el cuerpo de la humiliación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar así a sí mismo todas las cosas. O sea que de alguna manera, en la resurrección y la transformación, ¿sí?, va a llevar nuestros cuerpos semejantes al cuerpo de su gloria. Nos sigue diciendo el apóstol Pablo: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, aquel anticristo, aquel que se opone, aquel, ¿verdad?, que está en contra de lo que ha sido ordenado, cuando Él se manifieste, cuando Él venga. Porque nos habla y nos dice que vendrá sin relación con el pecado. Entonces matará también a aquel inicuo, aquel transgresor, aquel que pasa por encima, ¿sí?, aquel que se hace llamar también anticristo, con sus acciones, aquel que por sus acciones en verdad es un antimesías. Volvemos al profeta Daniel y nos habla así y dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y sobre esto, y que a veces podemos pensar, ¿quién más puede estar en ese tiempo del milenio? ¿Quién más puede haber allí? Y hay algo que ocurre. Y Moisés preguntaba de esta forma. Entonces dijo: ruégote que me muestres tu gloria. Y le respondió así: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Éxodo 33, 18, 20. O sea, esto es lo que le dijo a Moisés. O sea, veámoslo a ver una forma más clara, un texto más claro. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. O sea, veamos este escenario. Pero durante el milenio sí, entonces, cuando hablamos de que puede haber gente, de que va a haber gente a las cuales le va a llevar el Evangelio, la demás gente sí lo va a poder ver y no va a morir
Veamos qué decía el apóstol Pablo a Timoteo ahora. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra, el dominio eterno. Amén. Entonces, sí, menos gente, ¿verdad? Con pecado. Y nos continúa diciendo, hablando del reino ahora, hablando del milenio, hablando del momento, ¿verdad?, en que el rey va a tomar su lugar. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Y veamos el otro grupo que hay. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan, como los otros que no tienen esperanza. O sea, va a haber un grupo que cree, que acepta, que obedece, que tiene esperanza. Y hay otro grupo que no tiene esperanza, que lo único que le resta es esperar 1000 años más para que suene la campana, se levanten, venga el enemigo a buscarlos, a engañarlos, a llevarlos contra la ciudad amada, ¿sí? Es lo único que les espera. Y habla de esta forma, sigue hablando el apóstol Pablo de esta manera a los corintios, y dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Van a haber personas vivas para la venida de nuestro Maestro, para la venida del Señor. Van a haber personas vivas, ¿sí? Pero estas personas vivas van a ser también transformadas. No en este cuerpo físico, van a ser transformadas en cuerpos incorruptibles. Pero los otros muertos, de los que estamos hablando, el otro grupo que está sin esperanza, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y los que están 1000 años más tarde es la segunda resurrección. Aquellos que no obedecieron, aquellos que fueron engañados lamentablemente, aquellos que no tienen esperanza, decía el apóstol Pablo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Continúa hablando de este tiempo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Veamos qué importante es esto. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, Magog, a fin de reunirlos para la batalla, cuyo número es como la arena del mar. A ver, podemos decir, cuando los 1000 años se cumplan, Satán, ¿sí?, será suelto de su prisión. ¿Y el resto? Los que también, ¿sí?, iban a quedar para 1000 años más tarde. ¿Cuándo se levantan? Si hubo una resurrección y 1000 años más tarde se levantaban otros, se levantan juntos. Y el enemigo los va a buscar sobre los 4 ángulos de la tierra, los que quedaron, ¿sí?, los que se están levantando, para llevarlos contra la ciudad amada, para quererla tomar, para querer hacer guerra, ¿sí?, contra el Cordero, para querer hacer guerra contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Desciende fuego del cielo, los consume, ¿sí? Y si Moisés no pudo resistir, es el tiempo que aquellos que se levanten, muchísimo menos. Será el tiempo, ¿verdad?, de lo que también fue llamado como la muerte segunda. Y nos sigue diciendo, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando suprima todo imperio, toda autoridad y poder.
cuando suprima todos estos que quedaron hacia atrás. Porque ¿durante qué tiempo es esto? Dice así: porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Los pone todos bajo sus pies, elimina todo lo malo, ¿verdad? Para recién todos ahora, todos, su novia, comparecer ante el Todopoderoso, comparecer ante el Padre. Hasta acá llegamos. Este es el fin, ¿sí?, de esta presentación. Tiene muchos matices, tiene muchas cosas, solamente esperando, ¿verdad?, de que de alguna forma haya sido de su agrado, que les haya gustado. Y si así fue, si les gustó esta presentación, solamente dale un me gusta, dale un manito arriba, ¿sí? Compartan, compartan este video, suscríbanse para que puedan llegarles también otros videos en su momento, y con eso también ir colaborando e ir ayudando a aquellos, ¿verdad?, que no conocen estas cosas. Que el Eterno los bendiga grandemente y que estén bien.